Si no se me ocurre desconectar el switch, todavía estaría tocando el timbre. Pero Petrita, es que... ¿Y ustedes qué? No, nada, señora. Solamente veníamos a traerle esta cartita. You see, I learned something today. If there's anything we've all learned, it's that terrorizing people works. That's right, friends. All you need to do is instill fear and be willing to hurt people, and you can get whatever you want. The only true power is violence. Yeah. Algo verdaderamente maravilloso del arte es que no pueda ser corrupto como nuestras mentes maleables. No todo es arte. Y no, el que no pueda ser cuantificado de forma objetiva no le quita su valor, solamente significa que no sabemos apreciarlo. Mucha gente ha intentado definirlo, pero la gran inmensa mayoría le ha sacado arte. La habilidad de una pieza de información, en cualquiera de sus formas, para ser comunicada directamente al subconsciente humano, específicamente a nuestro cerebro reptiliano y sistema límbico, pasando desapercibida por la mente consciente, resultando en una reacción, ya sea somática en el caso del cerebro primitivo o emocional. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Si no existe el mensaje en una pieza, no puede ser arte, así que no califica nada que no sea hecho por una persona con la intención de comunicarse. El contenido ético o moral del mensaje es irrelevante, así que tanto la basura comercial como las ideas enfermas pueden llegar a ser arte si es que tienen éxito en conectarse con su audiencia. El arte objetivo no existe porque cada psique requiere de rutas diferentes y eso es maravilloso. No es compatible con tu jueguito de números verdes y no tiene por qué serlo. Esas obras de arte de amillonadas son una invención de las élites para salvaguardar sus fortunas de los impuestos y otras formas de evadir las leyes. Es un mundo diferente en el cual sus papelitos con muertos dibujados no son de interés alguno. Y quienes activamente desean hacerlo genérico solamente es para utilizar su poder. Y así como el amor puede ser la droga de un artista, las posiciones de poder son igual una adicción que corrompen. No sé si hayas notado algo extraño en los medios últimamente. El poder en el contexto de una sociedad es la habilidad para influenciar a la gente a que siga tus posiciones, porque el poder está en los números. Nadie le gana a la mayoría. Y desde hace mucho tiempo, las monarquías contemporáneas han querido ver a los artistas como las herramientas con las cuales manipular a la población, ya que es evidente que ellos saben cómo conectarse con la gente a un nivel profundo más allá de la razón, lo cual debe ser extremadamente tentador para cualquier rey berrinchudo que quiera imponerse sin la necesidad de defender sus posiciones. Desgraciadamente para ellos, el arte es a la propaganda lo que el romance es a una relación. Y estoy seguro de que hasta un indigente jarioso sería mucho más útil que el Ministerio Real próximo presente de la verdad. Did you call moi a dipshit? Just trying to help this punk. Grab this guy. I can't believe he called me. Dejando fines políticos de países extranjeros de lado, como que empiezo a sentirme motivado a poner más atención a las mujeres como líderes, ya que obviamente han sido objetos los cuales verse y no escucharse desde las épocas de las cavernas. ¿Por qué no seguimos las huellas? Ah, Capulina, ¿no sabes lo que son las huellas? Pues las esposas de los güeyes. ¡Ay! Hombre, me parece muy bien. Nosotros te seguimos, ándale. Ya que han sido representadas como flores delicadas, sin ningún tipo de mérito en lo absoluto.
lo cual les daría una excusa excelente si es que alguna vez llegáramos a tener alguna generación para la cual la barra de los estándares fuera demasiado alta como para la gente mediocre y necesitaran de una razón por la cual no han tenido éxito. Especialmente si siguen de solteronas por andar teniendo alguna tendencia a idolatrar a gente con más recursos por sobre la realidad. Everything is sexist. Sexist. Sexism, check. Everything is racist. Racist. Racism, check. Everything is homophobic. Homophobic. Homophobia, check. And you have to point it all out. Xenophobic. Islamophobic, you name it. Everything is sexist. Everything's offensive to people like me. Let's go through the checklist. It's all misogyny. Everything is sexist when you break attention. Doesn't matter how absurd or desperate, forget about merits. We're oppressed every day, what you say, it's a white supremacy. Everything is sexist. Everything's a gender conspiracy. Everything is sexist. It's the patriarchy. Everything is sexist. Everything's a part of the patriarchy. Everything is sexist. It's all misogyny. Está bueno, corazón. Si no te molesta, nosotros nos vamos a enfocar a un problema a la vez para no terminar habiéndonos quejado de todo y no lograr nada. ¿Te parece? ¿En qué nos quedamos? ¿Pero es que hay alguna persona que no piense? Seguro que sí. Yo conozco a esa persona. The idea of certain people are inherently more valuable than other people because of superficial physical attributes is part of patriarchy. The idea that men should coddle and provide for women and or purchase their affections in romantic context. I'm reading fuckface. The fact that women have long been shut out of dangerous industrial jobs by men, by the way, is part of patriarchy. The idea that women are too weak to fight or too delicate to function in a military setting is part of patriarchy. It's part of patriarchy. Part of patriarchy. I don't know if you're noticing a theme. Y ahí van las otras. ¿Por qué es esto? Porque estamos dentro de un sistema que es machista y patriarcal. Capitalista, machista, patriarcal. Este sistema patriarcal. Yo creo que el mismo patriarcado. Sociedad patriarcal. La construcción patriarcal. Feminism is cancer. Thank you very much. No. En esta tercer por quinta ola necesitamos de alguien que inspire aversión sexual, que repele originalidad y que sepa de tortillas. I need you to fix his suit. The suit is literal perfection. It will be. When it fits a woman. They're just trying to push identity politics in this. No hay nada más importante en este mundo que los principios, especialmente en el arte. Pero cuando empresas globales poderosas, en una sociedad capitalista, insisten constantemente en forzar una ideología a la audiencia hasta el punto de llegar a ser no remunerable, eso tiene solamente un nombre. What the hell am I watching? Propaganda. I'm not about to let a man take credit for a woman's work. I'm not about to let a man take credit for a woman's work. Oh my God. What the hell did I... Okay, am I missing something? Did I hear that wrong? I'm not about to let a man take credit for a woman's work. Oh, God. Oh, God. Oh my God, first world problems to the max. A man take credit for a woman's work. Oh, come on. Stop with this stuff, man. Like, it's just so forced. What the fuck did I just watch? That is one of the most insulting things I have ever seen to DC, to the Batman franchise. Well. Oh, I don't want a man getting credit for something that a woman did. Bitch, are you fucking kidding me? Oh.
Okay, well then maybe get a different suit. If it wasn't for him and Lucius Fox and Alfred and everything that he put into, and if it wasn't for his father who had a company that was able to, Wayne Enterprises, so that way Bruce was able to have all this money, if it wasn't for Bruce going through a living hell, watching his parents get murdered in front of him, if it wasn't for that, if it wasn't for what that man did and what that man created, you wouldn't have a bat cave that you found that somebody else made. ¿A poco no se ven bien chulas cuando se enojan, Es una verdadera lástima que no puedan comprender la apreciación por sus emociones cuando usamos palabras sutiles para no matar al romance con la crudeza. Estoy seguro que tampoco iban a reaccionar muy bien aún. Aprecio mucho la forma en la cual te estás sintiendo, ya que mi cuerpo fue construido para reaccionar de forma positiva a tu falta de objetividad y todas las ramificaciones que conlleva. Ella se entiende. I'm not about to let a man take credit for a woman's work. So you coming in and saying that, oh, this is a woman's job, this is what a woman is doing. Are you fucking kidding me? A man did it first, and if it wasn't for what a man built, you wouldn't have anything to stand on. So don't give me this fucking shit. You are not Batman. Take credit for a woman's work. Oh, hell no. Heck to the freaking well no. I'm not about to let a man, This is the most superficial thing I have ever seen. All of this stupid feminist propaganda. You need to understand that if you want to be a feminist, you want to be pro-woman, okay, that's fine. Pro-women, help women and women's rights. Oh my gosh. Oh, no, you just stole his shit. Oh, I don't want a man getting credit for a woman's work. You didn't do anything! Take credit for a woman's work. What? You're literally stealing everything that... You took Batman's tech, Batman's suit, Batman's cave, Batman's persona, and you're worried about... What? Resulta evidente que las feministas han perdido su camino desde que se salieron de la cocina y les da vergüencita pedirnos ayuda a los hombres para que las saquemos de los problemas en los cuales se hayan metido ahora. Pero no sean tontitas, mis niñas, yo les voy a ayudar. Miren, para que su mensaje de supremacía femenina hubiera tenido éxito, hubiera tenido que hacer sentir más a la audiencia con ella que con él. Nuestros cerebros son capaces de tomar una onda de audio, analizar el ritmo, analizar el contenido melódico en cada una de las frecuencias para después juntarlas, compararlas y ver si hay armonías. Son capaces de detectar la fuente del sonido y posicionarla para con respecto a nosotros gracias a nuestra percepción en estéreo. Todo esto antes de que siquiera nos demos cuenta de que estamos oyendo música. Sus jueguitos de semántica no van a funcionar cuando se trata de comunicarse con el subconsciente, especialmente con el lado masculino. You don't cut someone down to bring yourself up. That's not how it works. That's not a part of being a superhero. And again, if you're going to describe Bruce freaking Wayne, you were going to describe Batman as awesome, hilarious and handsome. Those are qualities that don't even matter. Those don't even go into what makes Batman great. Come on, read your source material. Open your freaking eyes. This is what the world is coming to. This is what feminists want. Siempre está la versión mexicana. Hablan macho porque saben bien que los tienen en correa. ¿Se han preguntado alguna vez, hermosas, que quizá está tanto repite y repite y repite y repite y repite y repite y repite todas esas exageraciones nonas que quizás se las acaban creyéndoselas? Si te fijas en el mundo real, por algo esto es tan fácil de digerir. ¡Hijo mío! ¡Estúpido imbécil! ¡Algo! De lo más normal. Voy a ver. Cuidado, mi amor. Pregúntale a cualquier hombre.
si estaría dispuesto a quedarse en tu casa como tu esposo, siendo mantenido por ti, criando a tus hijos, haciéndose cargo del hogar y de no ponerse todo mastodónico para poderte recibir tanto oral como vocalmente todas las noches, cuando llegues cansada de tener que estar saliendo a trabajar todo el día, todos los días, para poder conseguir los recursos que necesitas, para comprarle sus caprichos y mantenerlo feliz, para que te afloje. De no ser por las mujeres, jamás hubiéramos salido de las cavernas. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Mujeres, lo que nos pida podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que haber pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Aún en sus fantasías totalmente manufacturadas por ellos mismos, no pueden evitar ser sus esclavos financieros, como un homosexual jamás le toleraría a su pareja, si captas. Get out of here. Get me some money too. ¿Alguna vez te has preguntado para qué quieren dinero? Se compró un auto porque quiere sexo. Se puso a dieta porque quiere sexo. Te invitó a cenar porque quiere sexo. ¿Y tú? A ver si me das para pagar esto. Ya se van a llevar a la televisión. Pero, Petrita, tú sabes que no... Petrita, ni qué Petrita. Ya veo por qué estoy No tienen madre. Pues pareciera que nadie les ha dicho que se está negando a la oportunidad de ser amadas, ser cómodamente mantenidas, teniendo todo el tiempo del mundo para pasar con sus amigas y con los seres más importantes del futuro, asumiendo el único puesto con semejante poder como para cambiar el destino de toda nuestra civilización, el ser madre. ¿Y todo para qué? You must be Ms. Ahrens. I'm Doris. I'm sorry for all this confusion. I had you on the schedule for next week instead of this week. I don't know what happened. That's what I'm here to figure out. Well, you are the efficiency expert, huh? Yes, I am. Bitch. I heard that. Ooh, Barracuda. Ellos no son tú. Toda esa mercadotecnia misógina. No son ellos tratando de convencerlas de que se pongan así, por Dios. Solamente están expresando cómo sus hormonas hacen que las vean a ustedes. Ellos solamente quieren pasar un rato en la cama de sus delirios para escapar de la realidad perpetua a la que se encuentran condenados sin ustedes. Y las expectativas irrealistas son otras. You. What was the last suggestion you made to your boss? I thought the Coke machine should be free. Why? Because caffeine helps us program. Perfect. Smart, simple, and logical. And what did your boss say? He said no. Si las tortillas no te salen, Who builds the products of this company? primero You do. tienes que amasarla para que se aguadee. Engineers do. Not managers. Ya suavecito, They should be answering to you, not you to them. con un solo pestañeo. Who else has an idea like this man's Coke machine? All right, tell me. Better yet, Los puedes hacer volar. can anyone show me? Ooh, Barracuda. Y puedes aprovecharte de él descaradamente si así lo deseas. Entre más inteligentes, menos conscientes parecen estar de lo fácil que es controlarlos. Si tú te les dejas ir, a ellos se la habrán dejado ir. Los hombres trabajan por poder.
pero las mujeres tienen un poder innato. ¿Dónde crees que estaría el feminismo si fuera promovido por otros hombres? Mira, se están bañando. ¡Qué lindas! No es por nada que no tienes ni la más mínima idea de quién es esta. Con poder puede ponernos a todos y cada uno de los habitantes de este planeta a componer día y noche, pero no puede lograr el producto derivado de gente apasionada, porque la inspiración es algo que el dinero no puede comprar. Pero la mujer es el único lenguaje que puede derrumbar fronteras, incluso las de género. I'm calling. I got like. Cause now it's late. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. Dangerous. I'm loving it. From my devil's cup, slowly it's taking over me, yeah. You're toxic. We live in a culture that hates women. Just hates us. Not done! Shut the fuck up! Feminists do not want you! Shut the fuck up! We're trying to shove feminist propaganda down your throat. Oh, it's okay. Well, no, it's not okay. I'm a freaking woman and I'm not okay with this. I do not support this in any way, shape, or form. Finish my list.
And this is so infuriating. So infuriating. Patriarchy. This is garbage. What the hell? Everybody uses autotune. Pavarotti, Bob Dylan, The Beatles. Taste of your lips, I'm on a run. One toxic bombs. My boys are paradise. You got to kick me out. I'm ready now. You got to kick me out. I'm getting dizzy now. Esto es dedicado para Sigmund Freud y Judith Butler. Judith Butler es la pensadora más influyente de nuestro tiempo sobre temas de género, sexualidad y feminismo. Y para las pensadoras influyentes de nuestro tiempo en temas de género, sexualidad y feminismo, dejen de estar engañando a la juventud y a ustedes mismas. Saben muy bien que lo que las liberó de los trabajos domésticos fueron las invenciones de los hombres, tanto sanitarias como sus cosas con alitas, como la lavadora, la secadora. Alguien tenía que quedarse a limpiar la casa. Y entre eso, quedándose con sus hijos o irse a trabajar no fue ninguna imposición de sus esposos. Para tener el voto nomás tuvieron que pedirlo, pero les encanta andar fingiendo que les importa mucho cuando saben perfectamente bien de que no tienen la más mínima idea de quiénes son los candidatos, ni les importa, a menos de que sea el corazón de Vicente Fox. Dejen de estar exigiendo una alternativa femenina para el Viagra. Si no se les párense ustedes y consíganse algo que hacer. Permítanme aconsejarles sándwiches. Te regaló chocolates y flores, una pecera llena de peces de colores y trajo a los mejores mariachis de la plaza frente a tu casa. Porque quieres sexo. Le escribió un poema. Porque quieres sexo. Fueron al cine. Porque quieren sexo. Te sacó a bailar. Porque quieres sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Dam, dam, waka, bam, bam, pum, pum, wiki, wiki, ratata. La testosterona hace al hombre, así como la marihuana hace al huevón. Los hombres solo son estratega o del tipo mandilón, digamos, cuando son domesticados por el amor de una mujer. Si seguimos privándolos de la oportunidad de conocer a alguna chica decente con la cual sea digno comenzar una familia, nos vamos a dar cuenta de que las sociedades de estrategas, que son, digamos, del tipo mujeriego, son muy propensas a la violencia y a las guerras. Nuestra sociedad también está basada en el que tengamos que estar creciendo tanto en número como en productividad constantemente, porque a nuestros padres les encanta estar tomando dinero prestado, el dinero que nosotros todavía no ganamos en forma de deudas gubernamentales. Y si ustedes no tienen hijos, no vamos a tener a quien endeudar para poder retirarnos a gusto. Vivimos en un experimento, por si no se han dado cuenta, y los políticos no son los únicos que son ratas en este laboratorio. He aquí los resultados. Chocha, culo, teta, yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo, a ella le gusta que le den duro y se la coman. A ella le gusta que le den duro y se la coman. Tuve un amore, tuve, lo quise y lo quiero y lo quise, porque era fino. Porque fino era, fino como un diamante fino. Tómale y llévale y tómale este ramo de flores, este ramo. Para que se acuerde de este pobre corazón. La la la, la la la, la 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 la. Patriarchy. I'm so mad. I'm so... Patriarchy. This is so infuriating. Feminists hate patriarchy. All this feminist propaganda, all this SJW shit. Guerreros de la justicia social, no pregunten. It's ruined Star Wars. Now... It's ruining Marvel with freaking Captain Marvel, and now Batman is my all-time favorite superhero, so if you're gonna fuck with Batman... Deténgase, no lo haga. Cuente hasta 10 mientras respira lento y profundo.
Maybe I'm better. Oh, because I'm a woman, it's better, and I'm better. Could you imagine if men did this? Could you imagine if a man went and said, got Wonder Woman and said, oh, I'm Wonder Man now, and I'm like, I don't want a woman to get credit for what a man did. Do you know how, like... Underestimate the culpability of women at your peril. We are just as capable of evil as men. Woman Island. It's literally my dream come true. We'll be free. The difference is, however, that we're much, much better at getting away with it. She's trying to call amazing women and put them in one single place and have them just feed off each other's all-female energy. Did you drink awesome shooters and listen to awesome music and then just sit around and soak up each other's awesomeness? Would you go on this trip? No. Why? Girl, I get it. Just don't want it here. I'm not interested. You think that everybody is in love with you when actually everybody hates you. Do you want to go on vacation with 30 of us? Like, I would go on vacation with you, but we would need some buffer. Right, you try to act like you're so innocent. I would absolutely go. We swam in a pool of marshmallows this weekend. We did. We had a fun weekend. Oh, I used to live in Africa with all the little birdies and the little monkeys. But 10 of us, that would be a lot. That would be a lot. You are a mean girl. You're a bitch. Mother. Oh, we should film it. This girl is the nastiest skank bitch I've ever met. We live in a culture that hates women. Not trust her. And she is ugly. Did you write this? No, I swear. Then you told somebody. She told. You little bitch. You're a bitch. Come quick. They've gone wild. The girls have gone wild. It's just like the rules of feminism.